¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista del domingo en su canal Matauti Rapa Nui. Estamos junto a Luz Sasso, gerente general de SACIPA, para hablar sobre temas complejos porque comenzamos el año con alza de la electricidad, cortes de abastecimiento de agua y de luz. Luz, cuéntanos, ¿por qué comenzamos el año con estos cortes de luz y de agua? Bueno, Yorana, agradecer a ustedes por dar este espacio y hubiera sido la presentación un poco más simpática. Más que las alzas es explicar lo siguiente. En el continente hay una alza programada del 50%. Nosotros en la empresa SACIPA, ¿ya? Nosotros no aplicamos esa alza para su tranquilidad. Lo que se aplica es el IPC. Eso es lo que se le aplica a las cuentas tanto de la luz, ¿ya? Y del agua es una normativa SIS. Las cuentas de agua, su alza es un factor que se aplica y lo revisa la SIS, la superintendencia, ¿ya? Y en el SEC, en el caso de nosotros de Pascua, como aún no tenemos el volumen de clientes, no se aplica la normativa que ustedes ven en el continente. Así que la alza de acá es la alza que todos conocen, que es IPC. IPC. A diferencia de lo que estamos hablando, lo que hablas tú del continente, donde las alzas son cerca de un 50%, acá es mucho menor. ¿Existe la posibilidad de que nos acerquemos a algo parecido al continente o acá la situación está controlada acá en Rapa Nui? Acercarnos a eso sería en los próximos 5 años, ¿ya? Con la cantidad de personas que están llegando y las viviendas que se están construyendo y el tema de los empalmes. Sí, hemos hecho la proyección que está pensado que en 5 años más, si sigue el crecimiento así, obviamente, ya debiéramos entrar al sistema del continente. No estamos diciendo que no estamos en el sistema que se aplica en el continente, pero para el tema de los precios regulatorios, aún no, nosotros no estamos. Si llegamos a pasar lo que ellos están viviendo, eso sería en 5 años más. Hay tiempo para tomar Sí. alternativas, soluciones, planificar. Los cortes de luz y de agua que tuvimos a comienzo de año fue un tema específico. ¿Por qué se dieron? ¿Cuál fue el tema que hubo ahí? A ver, primero, entender que la isla estamos en un tema de latencia, ¿ya? A través de la capacidad de carga, la ley 21070. Nuestros recursos, tanto los de energías como los de agua, se están saturando, ¿ya? Con la apertura de la isla, la actividad económica que está ocurriendo se nos está desbordando. Y con los calores, hay que entender que el cambio climático, estos calores, yo no los veía de cuando yo tenía 10, 15 años, que fue hace mucho tiempo. No se nota, pero fue hace mucho tiempo, ¿ya? Entonces, la gente ahora, la modernidad, tienes aire acondicionado, que el ventilador, los coolers. Hay que recordar que mucho de la carga de energía que tenemos fue producto de la pandemia. Me explico. En cada casa tenemos un refrigerador, pero en el caso de la pandemia, la gente, ¿qué hizo? Refrigerador, un freezer, un congelador. ¿Por qué? Porque empezó a resguardar las verduras, las frutas, la carne. ¿Y a qué ocurrió eso? Porque no teníamos vuelos y porque los barcos venían muy disipadamente. Una necesidad del Entonces, momento. fue una necesidad. Entonces, la gente empezó obviamente, a guardar su alimento. Y esa energía se quedó. Entonces, también hay que recordar que en invierno las temperaturas bajaron. Entonces, la gente, yo no podía creer que tenía calefactores eléctricos. Digamos, yo quedé sorprendida. Pero sí hubo frío. Entonces, hay que recordar esas cosas, que esa carga de energía se quedó en la isla. Porque tú ya te acostumbraste a guardar las frutas. Viene el verano, vas a guardar guayaba, piña, mango, ¿o no? La gente lo hace. Entonces, en el fondo, es pedirle que la modernidad también ayude. ¿Tiene el hervidor? Bien, pero guárdenlo en su termo. No sea cómodo que uno pone uno pone dos. La verdad, el aire acondicionado lo vivo yo.
de verdad hace un calor enorme, pero está el abanico y solamente es por un periodo. Acaba de bajar el generador de respaldo para pasar este verano. Pero si los consumos siguen subiendo, no nos están ayudando. Y no es que nos ayuden a nosotros, es a todos nosotros, porque así como tuve que restringir el tema del periodo del agua, ya por los altos consumos, y se vivió justo el 31, el primero y el 2. El primer día del año. Les voy a explicar. Los pozos están en Mataveri, para los que no saben. De ahí tienen que canalizar el agua y llegar a Arapiqui. Ahí hay un estanque. De ese estanque tienen que llegar a Punapau. Ya. El llegar a Arapiqui, ya la gente ya se gastó el estanque. Entonces no llega y las presiones bajan y en la noche, cuando ya están todos durmiendo, vuelve a recuperarse. Entonces el equipo de SACIPA, de luz, de agua, carga y descarga, de la administración, de atención al cliente, estamos todos preocupados porque ustedes piensan que nosotros somos ajenos. A nosotros también se nos corta la luz, a nosotros también se nos corta el agua, nosotros también somos papás, también tenemos familiares dentro de esta comuna. Entonces, a veces cuando hacen comentarios, y perdón que lo diga, pero yo tengo gente a cargo que tiene familia, que tiene hijos. Así como cada uno de ustedes que también hacen comentarios de sus trabajos, digamos, también deben ser cuidadosos porque este es un tema de todos. El problema de la isla, en cuanto a energía, en cuanto a agua, en cuanto a la cantidad de vehículos, que nos echan la culpa a nosotros, que nosotros traemos los vehículos. Yo no los traigo. La empresa lo que hace es descargarlos. Pero aquí tienen que haber políticas insulares, ¿ya? Entonces, acá no es llegar y comprarse un generador, no es llegar y arrendar un generador, no es llegar y abrir un pozo en cualquier lado, porque hay que ver el tema de patrimonio. Tengo que agradecer a las distintas instituciones, como la CODEIPA, la delegación, que siempre han estado apoyando a bienes nacionales para el tema de desafectar futuros pozos, para irnos al centro de la isla y venir y alimentar y mejorar tanto las presiones como las calidades de agua. Luz, tenemos claro el diagnóstico, que es, hay un sobreconsumo, aumentó el uso de energía y de agua en la isla. ¿Qué está haciendo SACIPA para tratar de garantizar el abastecimiento y evitar que hayan cortes nuevamente durante el año en estas épocas de más consumo? ¿Qué se está haciendo? Ya. Primero, como te acabo de anticipar, acabamos de bajar un generador que debería estar instalado de aquí al sábado, ¿ya? Un generador del continente, para poder apalear. Con el directorio de SACIPA pedimos un crédito al Banco Interamericano de Desarrollo con la garantía soberana del Estado para construir la planta solar, ¿ya? De Mataveri, de 2,9 megas. Eso, para que la gente entienda, son 2,9 megas. ¿Eso suple cuánto o cuánto El 30%. más? 30% cubre el 30% Sí. de la isla. Es harto. No, es harto. Pero estamos en el proceso de gabinete que se llama, que es todo el tema, los decretos, la autorización de Contraloría, la autorización del Consejo de Washington del Banco Interamericano. Digamos, hay procesos, pero esto no es de ahora. Esto viene un año atrás trabajando. Digamos, la gente piensa, nosotros trabajamos como hormiguita. Ahora que ya está todo ya formal, que es solamente la firma, estamos en los procesos que todos sabemos, los abogados que tienen que revisar. Esto es un crédito internacional, entonces no es llegar y hay que pedir los permisos correspondientes a las Contralorías. ¿Y el equipo que se está descargando ahora, eso cuánto ayuda o es algo puntual para el verano, lo que se está descargando ahora? El equipo de ahora es para estabilizar y que el verano pasemos con una úlcera menos y no tomar tanto omeprazol, ni losartán, ni olmosartán. Para todos los que saben de la hipertensión me van a entender perfectamente. ¿Ya? Es para estabilizar el verano al final, este equipo en particular. Pero hay que recalcar dos cosas. Eso es en cuanto a energía, y también tenemos un proyecto que lo ganamos con el FNDR a través de la glosa insular y estamos licitando 2 generadores más, ¿ya? Que es para sacar los que ya no están dando el pic, ¿ya? Porque obviamente los equipos tienen su vida útil. Sí. Digamos, las personas piensan que te compraste un generador y te dura toda la vida. Eso no es así. No. ¿Ya? Tienen vida útil, también el tipo de desgaste que hay. Y ese proceso se va a volver a licitar porque se cayó
por un tema de costos, ¿ya?, de las empresas, y lo volvemos a licitar y nosotros creemos que vamos a salir ya en abril con la adjudicación para mejorarlo. Eso en cuanto a energía. Y en cuanto a agua, se ha hecho un trabajo en conjunto con la DGA, la Dirección General de Agua, un trabajo conjunto con CODEIPA y Bienes Nacionales para definir futuros pozos de exploración. ¿Qué significa eso? Es trasladar el agua del centro hacia la isla. O sea, partimos el 2025 un poco complejo, con todo lo que están trabajando ustedes, debería orientarse el final de año un poco más auspicioso, ¿no? Exactamente. Bueno, pero eso también va de la mano con dos temas, si tú me permites. Uno, me preocupa mucho la Tapati. No la fiesta. Ojalá que les vaya bien a mis dos chiquillas, mis dos candidatas, súper bien, y que esta primera Tapati Rapa Nui para nuestra alcaldesa sea excelente. Pero me preocupa el consumo de los comensales y de la gente que vende, porque esa línea me la recargan. Entonces, si por favor pudiesen usar luces solares para iluminar su camino, su camino, si tiene un generador de respaldo para la venta y calentar, porque hay mucha manipulación de alimentos en ese periodo, ¿ya? O mantener el cooler con hielo y no enchufarse, ¿ya? En realidad es pedirle que se regule. Y las piscinas, por favor, a las mamás, yo también tengo hijas chicas, pueden llevarla al PEA. Y si no, que la piscina tenga esos buenos filtros y que el agua dure y que no la bote. Y si la bote, riegue. Pero reutilicen, por favor, el agua, ¿ya?, en el buen sentido. De verdad, los consumos, especialmente en las zonas altas, es primera vez, ni en pandemia, que todo el mundo se lavaba las manos. No, esto ya está ya no. Fuera de estadísticamente, desde septiembre del 2024 a la fecha, los consumos se dispararon de una manera atroz, ¿ya? Entonces, de verdad, pedirle a la comunidad, y muchos pueden decir, ay, pero es que es así, para el mal servicio. Señores, si ustedes sacan la cuenta de cuántos choques de vehículos, motos, le han dado a los postes para distribución, o cuando tenemos mal tiempo, ustedes no están más de 3 días sin luz. Aquí en la isla, que alguien me diga que ha estado 3 días sin luz, como en el continente, que están meses. O cuando tenemos problemas de agua, también. O cuando se le echa a perder. Nosotros no pasamos de las 24 horas. Bueno, y como ya no están haciendo cambio de luces... Sí, están avisándonos que estamos los minutos. Darte tus últimos minutos de mensaje a la comunidad. Ha estado súper claro este mensaje de regularse, de que también, por más que ustedes hagan todos los esfuerzos posibles como SACIPA, necesitan el apoyo de la comunidad. Sí, pero también el apoyo de decirle a la gente, la que está morosa, la que hace autorreposición, vaya a la oficina, porque si siguen haciendo la autorreposición nos vamos a ver en tribunales. Entonces, de verdad, todo se puede, si con voluntad, y también que ustedes puedan acceder. Uno comprende, el municipio ayuda harto en los temas sociales, ayuda mucho a las personas, que son casos sociales, pero acérquense a la oficina. ¿Por qué tengo que llegar a cortar la matriz? Porque la responsabilidad, así como usted se lava los dientes todos los días, usted también quiere que el agua salga todos los días y que la luz salga todos los días, pero eso también va de la mano, que recordar que vivimos en una isla, que los recursos no caen del cielo y que hay procesos para que lleguen los recursos y las planificaciones se hacen. Solamente darle el mensaje y agradecer a muchas personas, y en especial a hoteleros súper responsables, hoteleros que están ocupando sistemas de gas, hoteleros y comerciantes que han emigrado al tema de los paneles solares. Digamos, hay gente que de verdad yo agradezco la colaboración. Tengo que agradecer también a las instituciones que las veces que le hemos pedido ayuda, que se conecten a sus generadores, lo hagan. Pero en especial agradecerle a ustedes, comunidad, de entender la problemática, y en especial al equipo de SACIPA. Y a ustedes por invitarnos. Muchas gracias, Luz. Te agradecemos tu tiempo acá de explicarnos, porque no son temas fáciles de conversar.
La gente también se enoja un poco con lo, como decías tú, por el tema del servicio, pero creo que quedó súper claro cuál es el diagnóstico. Hay soluciones, se vienen nuevas instalaciones eléctricas, Sí. va a haber más capacidad, así que también sirve mucho la información que nos acabas de dar. Te agradezco mucho tu tiempo, que estés muy bien. Sí. Nos volveremos a encontrar cuando tengan nuevas novedades que contarnos. Sí, solamente recordarles ahí que si pueden ir a la consulta de la solución portuaria, que comienza ahora, que también es otro tema, y ustedes van a decir, sí, que lata, pero la empresa ve todos estos temas y es una cosa muy importante de tomar Que la decisión, participen. porque la última consulta fue el 2015 y todavía no tenemos nada. Y es algo necesario para todos. Así que agradecerle a Matauta Rapa Nui, agradecer al municipio, bueno, ya tipo la entrevista, y si es necesario aclarar algo más, por favor, atención @sacipa.cl, ustedes nos escriben y yo puedo ir dando las respuestas que correspondan. Así que Maururu y Orana. Súper, muchas gracias Luz. Que tengan ustedes muy buenas noches y nos volvemos a encontrar en una nueva entrevista del domingo. Que estén muy bien.